Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, muchachos, empiezo tomando lista. Por favor, me van respondiendo a la misma ya. Reinaldo Araque. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Arias. Edwin Balseca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Castillo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Contreras. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stalin Cuyo. Juan Estreta. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Alanis García. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Gómez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Guerrero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Eric Guerrero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilmer Ipiales. Mauricio Landívar. Presente, buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Kevin Latacunga. 11. Presente, Inge, buenas tardes. 7, 6. Buenas tardes. William Lachamín. Mateo Morales. Presente, Inge. Ya. Darwin Pitacuar. Vinicio Portita. Adriana Proaño. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jan Redín. Ángel Torres. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dylan Valencia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Villavicencio. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Araceli Llanes. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. A ver, ¿a quién tal vez ingresó después y no anoté? A ver, no tengo a Pablo Arias. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Stalin Cuyo. Wilmer Ipiales. William Lachamín. Darwin Pitacuar. Vinicio Portita. Y Dan Redín. Ya, me faltan algunos. Ya, a ver, chicos, vamos a iniciar ya. A ver, muchachos, primero, a ver, antecedente, calificaciones. Tengo que pasar sus notas hasta el día jueves, ¿sí? La verdad les dejé a ustedes al final, chicos, me puse a calificar a mis otros grupos, así que para ustedes de ley sus notas van a estar el día jueves. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a avisar, estén pendientes del grupo de WhatsApp. Cuando yo tenga las calificaciones, yo les aviso. Pero directrices para cualquier revisión, cualquier duda o consulta. A ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, muchachos. Primero, todas las calificaciones individuales van a tener acceso en el aula virtual, ¿sí? Todo yo califico en el aula virtual, ¿no es cierto? Todo lo que son trabajos, de una vez, ¿no es cierto? Me permito hablar de la parte del laboratorio, todo lo que es preparatorios, informes, todo eso va a tener notas sobre 10 puntos, así que van a conocer ya las notas individuales en el aula virtual, porque en el aula virtual califico todo, ¿ya? Primero eso. Segundo, ya, bueno, van a tener ahí notas individuales. Igual, de las pruebas también, ¿no es cierto? Examen, todo, también van a estar ahí. Entonces, también van a tener ahí acceso para saber su calificación, ¿ya? Entonces, de que van a saber qué sacaron en cada cosa, van a tener conocimiento a través del aula virtual, ¿ya? Ahora verán, muchachos, y aquí voy a ser muy sincera y clara con ustedes. Por favor, chicos, cualquier reclamo, ¿sí? De que me vengan a decir, uy, aquí me he calificado mal o cosas por el estilo, es difícil que yo me equivoque calificando. Yo no me equivoco calificando. Tal vez ahorita en la modalidad virtual, tal vez porque se dio un clic donde no era, tal vez me equivoque, pero no es porque califique mal. Sí, yo jamás en la vida alguien me ha demostrado que yo le he calificado mal. Sí, porque no califico mal. Yo sí reviso bien primero, ¿ya?
Segundo, otra cosa que no me gusta, yo les entiendo mucho a ustedes que a veces, sí es verdad, les falta 1, 2 décimas, 3 décimas y con eso mejoran la nota o tienen ya el mínimo que necesitan para pasar o lo que sea. Por ese lado les entiendo, alguna vez también fui estudiante, sí, pero a veces ustedes, por el hecho de que les falta poquito, empiezan a tratar de buscarle la quinta pata al gato donde no hay nada y me empiezan a reclamar. Y discúlpenme, chicos, pero en épocas de calificaciones, imagínense, tengo más de 100 estudiantes y que me vengan a estar, pero aquí, ¿por qué no me sube? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí por qué no? Aquí debe ponerme más. O a veces, y eso cuando son educados, porque a veces también ni siquiera vienen con educación. Entonces, chicos, a ver, verán, a mí sinceramente la época de calificaciones tiene una época un poquito de estrés cuando se presentan este tipo de inconvenientes y reclamos que no tienen fundamento. Entonces, les voy a pedir por favor, chicos, que cuando quieran revisar algo, quieran, ¿no es cierto? Cuando crean que yo cometí una injusticia con su nota y están muy, pero muy seguros de que eso está mal calificado, perfecto, díganme, yo estoy abierta a coger y revisar nuevamente lo que ustedes me pidan. No tengo ningún inconveniente porque obviamente también es su derecho revisar, ¿sí? Pero, como les digo, no lo hagan solo por tratar de sacar 1 o 2 décimas de desesperación, háganlo porque de verdad están seguros de que así es, ¿sí? Y como digo, si es que, ya les digo, en mis 10 años nunca nadie ha logrado que yo les suba una nota porque yo no me equivoco, ¿sí? Entonces, como digo, puede tal vez ser un error y ahí sí, por ejemplo, les agradezco mucho que me hagan caer en cuenta. Por ejemplo, digamos que ustedes ya tienen la nota del examen final y luego yo les doy, y digamos que el examen, no me acuerdo cuánto era, 3.5 creo que estaba, pero bueno, ya voy a ver igual, tengo que hacer en el Excel, tengo que hacer los porcentajes adecuados cada uno y sacaré, y digamos que era 3.5, ya alguien sacó 10 y en lugar de reflejarles 3.5 le refleja 3, es porque quizás la fórmula en el Excel algo pasó, pero como digo, las calificaciones individuales como tal va a ser raro que esté mal calificado. Primero, eso. Segundo, yo, chicos, siempre tiendo a calificarles más de lo que merecen, se puede decir así, ¿sí? Entonces, siempre en prepa soy bien flexible, en desarrollo soy bien flexible, en informes soy bien flexible en las calificaciones, no me pongo a ver así que bestia de taza y a bajarles puntos por todo, no es así, ¿ya? Pero para poner un 10, eso sí, chicos, tampoco es que regalo 10 y tengan, ¿no? Pero para poner un 10 sí tiene que estar todo bien presentado, eso sí tómenlo en cuenta. Por ejemplo, en consultas, digamos, ustedes dicen, pero yo la consulta hice bien, ¿y por qué me ponen 9 y no 10? Primero, 9 es una nota muy buena, primero, pero ya digamos que me reclaman porque creen que está perfecto y se merecen un 10. Perfecto, ya está bien. A ver, primero, como digo, para tener un 10 tiene que estar perfecto, tiene que estar, por ejemplo, a ver, si consultaron de una fuente bibliográfica, tiene que estar en algún lado, aunque sea al final. Si tal vez no le citan, abajo una bibliografía. Si es que es de ejercicio, no, porque ya los ejercicios es lo que vimos en clase y no necesitan bibliografía, pero si es una consulta, bibliografía de dónde sacaron. La presentación tiene que estar bien. Si es que incluye imágenes o algo, que las imágenes estén claras, no cojo ahí cualquier imagen borrosa de baja resolución y le pongo, ¿no es cierto? Hasta, chicos, yo creo que hasta para tomar una foto y escanear hay que tener también ciertas cositas que no me cuestan mucho, pero a nivel de presentación representan ya algo. Por ejemplo, me he topado de lo que, no con ustedes, ¿no? De lo que ya he venido calificando ya algunos chicos. Por ejemplo, me he topado con trabajos en los que ya le tomaron foto, está perfecto, toman foto, le escanean así, o sea, ya está bien. Pero, ¿qué me he topado? Que cogen y le toman, verán, le hacen coincidir justo la sombra del brazo. O sea, es cuestión de mover la hojita a otro lado y solo no hacer coincidir el brazo y ya, es que me demoro 5 segundos haciendo eso. Pero no, una mancha negra de sombra de un brazo ahí encima de la foto y encima está hecho a lápiz y un lápiz así ultra borroso que borraron y escribieron encima. O sea, chicos, también presentación en las tareas, sí me fijo. Sí, entonces, por ejemplo, esos son casos que les digo, ¿no? Que uno se topa. Entonces, si es que yo veo cositas así, de que la presentación no está bien, no justifican párrafos, también me he topado con casos, y eso que el Word les corrige la ortografía, ¿sí? El Word les corrige la ortografía y aún así hay faltas ortográficas. Entonces, verán, cuando yo me topo con un trabajo que no tiene faltas ortográficas, que está bien presentado y hayan hecho a mano o hayan hecho a computadora, ¿no es cierto? Hayan hecho a mano o a computadora, eso no me importa, me interesa es la presentación. Está completo, están los temas que se pidió, ¿no es cierto? Está ahí lo que debe estar, pusieron bibliografía y ya, digo, ya, tienen 10, sí, pero ojo, ¿no?
Alguna vez sí me topé con un estudiante que le ponía 9 y por Dios, cómo se quejaba y decía, no, pero es que ¿por qué me pone 9? Explíqueme. Y ya les explicaba y aún así no entendían, pero bueno, ya. Entonces, a ver, ¿a qué quiero llegar con esto? De que por favor tomen en cuenta de que, como digo, no, si yo quisiera ser más estricta calificando, lo sería, pero no lo soy, así que tomen en cuenta eso. ¿Sí? Que si bien para poner un 10, capaz para el 10 soy un poquito estricta, pero digamos, no es que ya les faltó algo y les digo, no, menos 2 puntos, menos 3 puntos, así no. Obviamente, si no presentaron, tienen 0. Las tareas no es obligación presentar, si no presentaron fresco, pero tienen un 0, ¿ya? Y si es que entregaron muy atrasado, pues ahí sí bajo unos 3, 4 puntos, porque hay fechas de entrega y si es que entregaron atrasados, eso sí es también una falta. Pero de ahí los trabajos como tal, no hay mayor sanción, así que consideren eso. A nivel de examen, en lo que es ejercicios, chicos, siempre califico yo algo el procedimiento, por eso hasta les hago subirme el procedimiento, porque me fijo en el procedimiento, ¿sí? Yo no veo solo respuestas y digo ya, sí, 0 o bien. Y es más, cuando tienen las respuestas, me voy al procedimiento y digo, ¿tiene sentido? Sí, su procedimiento tiene sentido y ya está. Y le pongo la nota, ¿sí? Entonces, porfa, chicos, como digo, cualquier reclamo, tomen en cuenta que primero ya estoy calificando lo que, hasta un poquito más según yo, lo que se merecen, ¿sí? Entonces, tomen ya en cuenta eso. Segundo, no me obliguen, ¿no es cierto?, a que, porque alguna vez sí tuve un curso que ya de más, ¿no es cierto? Si uno quiere como docente puede ser muy estricto, ¿sí? Entonces, si es que me van a reclamar que de los procedimientos que le ponga un poco más o un poco menos, ya les estoy poniendo algo, aunque no saquen la respuesta. Si hicieron algo en el procedimiento, algo les pongo. Sí, algo pongo. ¿Ya? Entonces, no, por favor, no reclamos de que no, pero póngame un poco más. No, de verdad que no me gusta que me estén ahí pidiendo cosas. No, chicos, de verdad que no, por favor, evitémonos de eso. Y evitémonos que yo llegue a un extremo que espero solo una vez en la vida pasó, pero puedo ser más estricta, puedo ponerme a calificar solo respuestas y ya está, ¿no es cierto? O puedo coger y decir, a ver, una mala elimina una buena. Alguna vez hice eso y todo el curso se quedó a supletorio porque a nivel de calificaciones fui muy estricta, ¿sí? Entonces, porfa, siempre cualquier cosa, estén muy seguros, revisen bien y con toda la educación del mundo vengan a conversar conmigo, no tengo ningún inconveniente si es que ustedes tienen la razón, ¿sí? Pero revisen bien cualquier cosa que me quieran reclamar. Ahora, dicho eso, y ya para acabar porque tenemos que iniciar clase, dicho eso, para el día jueves estarían listas las calificaciones. Como dije, individualmente las pueden ir revisando en el aula virtual para saber cuánto sacaron en cada cosa, ¿ya? ¿Qué más les iba a decir? Ya, para el día jueves, con todo, yo creo que tipo tarde, noche, que voy a tener sus calificaciones porque me voy a sentar todo el día, ¿no es cierto?, a revisar. Porfa, de ponerles en el grupo de WhatsApp una hora, por ejemplo, me invento de 6 a 7, pero no digo que esa vaya a ser la hora, en la que me voy a conectar por si acaso alguien de verdad necesita hacerme caer en cuenta alguna cosa, pues ya les digo, hay la apertura. Pero si no, obviamente yo jueves en la noche paso ya las notas al sistema. Ahora, con esto acabo. Por favor, como dije, y bueno, el primer bimestre casi no ruegan mucho, pero en el segundo, cuando ya se jalan, empiezan, ¿no es cierto?, a darse cuenta de que les falta décimas y ahí es peor todavía. Pero bueno, a ver, primero, y les hablo desde ahorita, dejando las cosas muy en claro, ¿no? A ver, yo les he dado la oportunidad, chicos, de que tengan décimas adicionales. Por ejemplo, una de esas es lo de la asistencia a la charla, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo el reporte de Zoom, así que yo ya tengo el listado de quiénes estuvieron y cuánto tiempo estuvieron. Entonces, obviamente, si estuvieron más de la mitad de la reunión, le puedo considerar asistencia y voy a dar 2 décimas adicionales. El 3 de febrero va a haber otra, me parece que cae 3 jueves, va a haber otra charla en la que también, si es que ustedes asisten, también tendrán décimas adicionales. Así que aprovechen esas oportunidades para que luego al final no me estén diciendo, Inge, solo una décima, por favor, ayúdeme. Yo les estoy dando décimas seguido. Y además acuérdense que el primer día de clases les dije que va a haber un trabajo final que no es para nada obligatorio, que es adicional de hasta 5 décimas, si es que ustedes hacen algo bueno por alguien y me demuestran que son buenas personas o hicieron algo bueno y desinteresado por alguien, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, alguien o algo, decíamos animalito, reciclaje, lo que sea, el ambiente, pero
acuérdense eso. Con todo igual, cuando ya llegue la fecha de entrega de eso, yo les debo hacer acuerdo, les debo decir las pautas y quedamos de acuerdo en eso. Entonces, hay oportunidades de décimas adicionales, por Dios, no me rueguen, no me gusta que me estén rogando y pidiendo. Yo misma me doy cuenta a veces, ¿no es cierto?, de que si les falta ya, es verdad, hicieron sus trabajos adicionales, décimas y todo, y por ahí le falta a alguien una, hasta 2 también, ya, pero no más, no doy más, ni de chiste doy más de 2 décimas, sí, porque ya he dado muchas ayudas. Entonces, digamos que ya le falta 1 o 2. Me fijo en sus asistencias, si han venido a clases y todo eso, y digo, sí, usted ha entregado siempre los deberes, ha sido muy responsable, se merece el premio de que le ayude. Y ya está, ¿ya? Ahora, los que no necesitan ayuda, no hay problema. O sea, no me hago lío de que si no quieren hacer deberes, no hagan. O sea, yo no me enojo porque no hagan deberes. Es más, yo cuando era estudiante, a mí no me gustaba hacer deberes, pero era porque yo estaba muy segura de que no necesitaba ese punto de deberes y ya está. Sí, entonces, pero es mi seguridad mía. Entonces, ustedes no se arriesguen a no presentar deberes sabiendo que después les va a hacer falta. Entonces, está en cada quien, chicos, ya son personas grandes, responsables, y por favor, todo con la responsabilidad del caso y cualquier cosa, pues como les digo, estén pendientes, yo les voy a informar, ¿ya? Eso nada más quería decirles, porque me gusta dejar las cosas muy en claro siempre, ¿ya? Y vamos a iniciar con clases el día de hoy. A ver, entonces voy a compartirles mi pantalla. Y, a ver, las personas que ingresaron tarde, porfa, no se olviden, siempre en el chat, aunque sea, poner que están aquí, porque después, ¿no es cierto?, yo no les voy a registrar en la lista. Como dije, la lista más puede servirme a mí es para el final del semestre, ver si necesitan una decimita o algo, decir, sí vinieron siempre. Pero si no se anotan o llegan atrasados y no se anotaron, me va a constar a mí como que no estuvieron en clases, y si necesitan algo, puede que le digan, no, se ve que es que usted no venía. Entonces, no se olviden siempre, las personas que ingresan tarde, por favor, en el chat, registrar su nombre, mencionar que están ahí, yo después veo y les registro en la lista. Ya, listo, chicos. Dicho eso, ahora sí, iniciemos con los temas que nos tocan. A ver, chicos. A ver, vamos ahí. Ya, a ver, ahí está compartida mi pantalla. Ya, y vamos a iniciar. A ver, vamos a iniciar, chicos, con un nuevo capítulo, que es el capítulo número 4. El tema es motores de inducción trifásicos, ¿ya? Ahora, el objetivo en este capítulo, ¿cuál es? Conocer el principio de funcionamiento de los motores de inducción trifásicos y sus aplicaciones en diferentes campos, ¿ya? Básicamente ese es el objetivo. Ahora, introducción. Vamos a hablar de los motores trifásicos, ¿ya? Verán, el principio de funcionamiento de cualquier motor de inducción, ¿sí? Cualquier motor de inducción o motor asíncrono se basa en conceptos de campo magnético giratorio, ¿sí? Ese es, o sea, el principio de funcionamiento básico está ahí, en el campo magnético giratorio, ¿ya? Ahora, el descubrimiento original fue publicado por Galileo Ferraris en Italia y Nikola Tesla en Estados Unidos. Se puede decir que son los precursores de las máquinas de inducción o máquinas asíncronas, ¿ya? Ambos diseños, tanto de Galileo como de Nikola Tesla, ¿ya?, se basaban en la producción de campos magnéticos giratorios, que justamente decíamos era el principio, ¿no es cierto?, de funcionamiento, pero ellos empezaron trabajando no a nivel trifásico, sino con sistemas bifásicos, ¿sí? Ese es el origen, se puede decir. Sin embargo, ¿no es cierto?, a principios ya del siglo XX, se impuso el sistema trifásico europeo. En Europa empezó, ¿no es cierto?, el sistema trifásico a funcionar antes que en América con sistema bifásico. O sea, Estados Unidos, se puede decir, trabajaban con sistemas bifásicos y en Europa empezaron a trabajar con sistemas trifásicos. A lo que es principios del siglo XX, se empieza a ver, ¿no es cierto?, los beneficios que tiene un sistema trifásico y se empieza a utilizar ya este tipo de sistemas, más que el bifásico, se empieza a tener acogida, ¿no?, lo que es sistemas trifásicos, ¿ya? Y es así, ¿no es cierto?, que obviamente, si bien iniciaron como máquinas bifásicas o motores bifásicos, empiezan ya ahora a ser trifásicas, porque obviamente, ¿no es cierto?, si yo tengo alimentación trifásica, pues me conviene tener un motor trifásico, ¿sí? Entonces, ese se puede decir es del origen, ¿ya? Continuamos. Ahora, la máquina asíncrona, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La corriente circula por uno de los devanados y se induce un
se induce una fuerza electromotriz. Es como cuando les daban clases de electromagnetismo. O sea, si se dan cuenta, en máquinas de inducción siempre vamos a estar hablando con conceptos de electromagnetismo, ¿sí? A la final, en un devanado o en una bobina, ¿no es cierto? Yo alimento con corriente. Esta bobina genera un campo magnético e induce a otra, ¿no es cierto? Induce a otra una fuerza electromotriz, ¿ya? Como se induce una fuerza electromotriz de una bobina o ya hablando a nivel de motores, ya no se les dice bobinas, más se les dice devanados, ¿sí? Entonces, la idea es que un devanado induce una fuerza electromotriz al otro, ¿ya? Y por eso se les conoce como máquinas de inducción, porque se induce una fuerza electromotriz. Por eso también a las máquinas asíncronas se les dice máquinas de inducción. Ahora, igual, ¿por qué se les dice máquinas asíncronas? Eso también ya mencionamos, creo, antes, debido a que la velocidad de giro del rotor no es la de sincronismo, que es impuesta por la frecuencia de la red, es decir, por mi frecuencia de alimentación, que en el caso de aquí de Ecuador, 60 hercios, ¿verdad? Ya, entonces, cualquiera de los nombres es lo mismo, no máquinas de inducción o máquinas asíncronas. De inducción viene por lo que se induce una fuerza electromotriz. Asíncronas porque no gira la velocidad sincrónica, ¿ya? Ahora, ¿por qué son muy importantes este tipo de máquinas o estos motores? Ya hablando del nivel de motores trifásicos, ¿ya? Porque su construcción es sencilla y robusta. En máquinas DC teníamos que colectores, que escobidas, el mantenimiento, tocaba estar en continuos mantenimientos, etcétera. Construir máquinas de inducción es más sencillo y también se ha demostrado que son más robustos, ¿ya? Por ende, ¿no es cierto? Van a dar un excelente servicio y lo que hablaba, van a tener poco mantenimiento, por ejemplo, a diferencia de máquinas de continua, ¿ya? Ahora, hay dos tipos básicos de motores de inducción. Sí, y hablando a nivel de motor de inducción, se pueden clasificar en dos tipos, en monofásicos y polifásicos. Los monofásicos vimos ya el principio de funcionamiento, ¿sí? Y recuerden que en el monofásico, prácticamente la característica que tenía era que no podía arrancar solo, ¿no es cierto? Porque el campo que se generaba en el arranque no era suficiente, no tenía yo un par de arranque y tenía que optar por otro tipo de alternativas para hacerle arrancar al motor. En los polifásicos, es decir, de dos fases en adelante, ya no hay este problema y el funcionamiento es más sencillo porque no necesita un sistema de arranque. El motor arranca por sí solo, ¿ya? ¿Y cómo arranca por sí solo? Por la teoría de campos magnéticos. Hay se puede decir que hay un suficiente par de arranque para hacerle mover al motor, ¿ya? Ahora, vamos acá. Lo que hablábamos a nivel monofásico, ¿no? No se olviden que los monofásicos no eran de potencias tan grandes y por ende se los utilizaba más, se puede decir, a nivel doméstico, ¿ya? Ahora, los trifásicos, ¿por qué son de los más utilizados? Primero, debido a que la generación y transmisión de potencia es trifásica, ¿ya? La mayor parte de motores polifásicos son trifásicos. También hay bifásicos, pero si yo quiero mayor potencia, el trifásico me va a dar más potencia. Entonces, primero por ese lado me voy al trifásico. Y obviamente, por ejemplo, no me voy a ir a un tetrafásico, porque ¿de dónde me saco 4 fases? La generación y transmisión de energía eléctrica no es tetrafásica, es trifásica. Entonces, como la transmisión de energía como tal es trifásica, es por eso que existen motores trifásicos, o lo más común de tener motores polifásicos es a nivel trifásico, ¿sí? Ahora, algo que también se puede tomar en cuenta es que se puede decir, ¿no es cierto?, que aproximadamente a nivel industrial, de todos los motores que se utilizan, ¿ya? El 80% de esos motores industriales son trifásicos de inducción. Es decir, son los motores más utilizados en la industria, ¿ya? Y eso también pudimos nosotros ver en la charla que tuvimos, ¿ya? En donde básicamente el motor principal era ese, el motor de inducción trifásico. Es lo que más se vende, lo que más se utiliza industrialmente. Entonces, es un motor ultra importante que ustedes sepan entender y manejar, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un pequeño trabajo en clase, ¿sí? Ahorita, como hicimos la otra vez. Vamos a hacer un pequeño trabajo en clase, en grupos. Ya voy a crear breakout rooms, ¿sí? Igual voy a crear ya la tarea en el aula virtual. Van a subir, verán, es un video que me parece ultra didáctico que encontré, ¿sí? En donde aquí, sobre todo, lo que quiero que le pongan más énfasis en esta parte
es súper claro para entender lo de los campos magnéticos y cómo funciona y cómo se mueve el motor. Sí, básicamente es eso, es interacción de campos magnéticos entre rotor y estator que se genera el movimiento. Ahora, yo les puedo hablar, y ustedes a veces cuando escuchan hablar a alguien, a veces ni le paro balón, yo estoy pensando en otra cosa y ni le escuché lo que dijo la profe. En el video, chicos, como digo, son imágenes muy buenas, muy didácticas, ¿ya? Y antes de continuar, porque yo también voy a hablar de lo que está en el video, yo también voy a dar la clase, no es que ya van a ver el video y ahí quedó. Voy a hablar mucho de lo que se ve en el video, pero para hablar mucho de lo que está ahí necesito que ustedes en su mente estén con esas imágenes de lo que allí se observa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer en este momento grupos de 3 personas, ¿ya? Igual les voy a poner para que puedan compartir pantalla y hagan un pequeño, más que resumen, quiero que saquen las ideas principales o las más importantes que a ustedes les haya quedado del video. Como digo, yo voy, la mayor parte de cosas que están ahí las voy a repetir, pero quiero que saquen las ideas principales y más que saquen las ideas principales, bueno, el trabajo es de eso, sacar ideas principales, pero lo que quiero es que se queden en la mente de cómo funciona, que le vean interiormente el principio de funcionamiento, ¿sí? Listo, para eso, verán, ojo, el video es como de 16 minutos me parece, pero solo hasta el 9:40. Lo de adelante no, porque ya es un poquito más avanzado y tengo que avanzar con teoría. Entonces, solo hasta el minuto 9:40 son conceptos básicos y muy claros y didácticos de lo que es el motor trifásico de inducción. Entonces, hasta el minuto 9:40, ojo, hasta ahí nomás, de ahí ya no, de ahí le cortan, ya no ven nada más. Entonces, a ver, voy a crear en este instante, ya les comparto igual el link, ¿sí? A ver, voy a finalizar la presentación. Ya les envío el link ahorita mismo, les envío por el chat para que ya lo abran y se pongan a trabajar, por favor. Ya, ideas principales, chicos. Entonces, yo creo que una media hora, 40 minutos, yo creería que está un poco bien. Puede ser hasta 45 minutos si es que creen que se demoran un poquito, pero creo que no necesitamos más de eso, ¿ya? A ver, entonces, déjenme copiar. A ver, ya les copio aquí en el chat. Y de paso ya, igual ya les registro a quienes estén en lista. Ya, a ver, creemos de una vez breakout rooms. A ver, ¿cuántos estamos? Estamos 21, 7 breakout rooms. Y va automático, ¿no? Con quien les haya tocado. Ya, listo, chicos. A ver, antes de que se unan, porfa, nada más. Ya saben, empiecen a tomar ideas principales de requerir mi ayuda, me solicitan que ingreso a la sala, no habría problema, pero yo creo que es bastante claro. Si entiéndanle bien el video, vean, les recomiendo que hagan esto, vean individualmente, sí, yo les recomiendo eso, vean individualmente y luego empiecen a sacar ideas principales, les unen en un máximo una carita, exagerando una carita de trabajo, sí, o sea, las ideas principales de lo que ahí vean y está. Sí, entonces esa es mi recomendación. Listo, dicho eso, chicos, únanse y cualquier cosa por mensaje, si es que tengo que decirles algo a todos, les escribo por mensaje, ¿ya? Ahí creo que mandé, a ver, vuelvo a mandar porque creo que solo mandé a una persona. Ya, ahí sí, chicos, está enviado el enlace.
Inge. Dígame.
Inge. Dígame. Inge, una pregunta. ¿Solo uno sube el archivo o los tres? Sí, solo uno. Ya les escribí con todo en el chat. Uno ya. por grupo, ¿sí? Ya, listo, Inge, gracias. Ya.
Díganme, chicos, ¿qué pasó? No, Inge, es que le habíamos llamado, bueno, yo le había llamado porque se colgó el aula unos 5 minutos, entonces así que ya se iba a colgar y no sabíamos a dónde mandar. Ah, pero ya Era sirve. eso. Sí, ya sirve ya. Le subimos ya. todo, ¿cierto, Inge? Así. No, solo suban uno. Con que suba Solo uno. uno. Ajá, con que Sí, suba ya. uno y en el trabajo estén los nombres, está bien, sí. Y si ya subimos todos, creo. No importa, No no importa. importa. Si subieron Ya, todos, no hay problema, déjenla ahí. ya, listo, Inge, muchas Ya, gracias. chicos, 3:15 iniciamos con todos clases otra vez, ¿ya? Gracias. Sí, Inge, gracias. Díganme, vaya a ser que me pase. ¿qué pasó? Buenas tardes. Tenemos un pequeño problema que se nos acaba de ¿De cargar qué? la página. ¿Que el aula virtual o qué? Sí, se cayó. Ah, sí, Nuestro. tienen toda la razón. No, yo también ahorita justo estaba aquí con el enlace y se cayó. No se puede acceder a este sitio.
Ya, Ujú. a ver, sí es verdad, chicos. Creo que es general de toda el aula virtual para todo el mundo. Ya, no importa, en tal caso ya reactivo la hora, le pongo hasta, qué sé yo, 5 de la tarde, o ahí estamos pendientes y lo importante es que ahorita ya acaben y tengan un trabajo listo para subir, ¿sí? Ok. Inge, una pregunta. ¿Solo se Dígame. sube uno por grupo Sí, o uno por los dos? grupo está bien. Con que suba uno Ya, está bien. Lo importante es que en el trabajo esté el nombre de todos, no para poner la calificación, ¿sí? ya, Inge. Muchas Ya, gracias. Muchas ya, gracias. chicos, ya.
Ya, a ver chicos, creo que ahora sí estamos todos de nuevo. Tuvieron inconvenientes, algunos estaba colgando creo el aula virtual, pero ya regresó. No sé si alcanzaron a subir todos o faltó alguien. ¿Debíamos subir todos o No, solo no, una persona? uno por grupo está bien. O sea, con que todos los grupos hayan subido al menos una persona el trabajo estaría bien, ¿sí? Ya chicos, entonces, creería que no tuvieron inconvenientes, ¿ya? Entonces vamos a continuar con clases, ¿ya? A ver, respecto al video nada más, chicos, como les dije, es un video bastante interesante en donde al menos el principio de funcionamiento, yo creo que de los campos electromagnéticos es bastante visual y trata de hacernos entender un poquito más qué es lo que pasa a nivel de cómo funciona el motor. Con todo, ahorita a continuación voy a hablar de cosas muy relacionadas también al video, ya que también están en la presentación de las diapositivas. Es ya un poquito más teórico, pero lo importante es que si vieron el video, van a entender más claramente de lo que les estoy hablando, ¿sí? Porque como les digo, en el video es bastante didáctico ver cada una de las partes cómo funcionan, ¿ya? A ver, voy a compartirles mi pantalla, ¿ya? Y ya les comparto la presentación para continuar con los temas que necesitamos ver, ¿sí? Y con eso terminamos el día de hoy. A ver, vamos. A ver, denme un segundo. Listo, ya. A ver, chicos, entonces, básicamente, ya, ¿qué es lo que, como dije, muchas de estas cosas están en el video y quiero pues que las vayan relacionando, ¿no? Vamos a entrar a la parte de aspectos constructivos, ¿ya? Del motor de inducción o el motor trifásico de inducción, ¿ya? A ver, a nivel, o si les dicen, ¿cómo está construido un motor de inducción? Básicamente el aspecto constructivo es lo que ya hemos venido hablando. Tiene un estator y tiene un rotor. Sí, como todo motor, partes de el estator, la que no se mueve, el rotor, la que tiene el movimiento, ¿sí o no? Aquí en este esquema, ustedes pueden ver un poquito, ¿no es cierto?, de la estructura. Por ejemplo, aquí está hecho un corte transversal a este motor, ¿sí? Y bueno, y se puede ver, ¿no? La parte del estator, la parte de afuera, prácticamente, ¿no es cierto? La parte externa, bueno, ojo, cuidado con la carcasa, ¿no? La carcasa y es lo de afuera, afuera. El estator es como que una parte estática que viene, se puede decir, es la siguiente capa, ¿no es cierto? Y luego yo tengo en el medio, tengo la parte del rotor, ¿no es cierto? Básicamente esto, las partes principales. Si bien el eje creo que es algo obvio, todos sabemos que esto es un eje, es el eje del motor, a donde yo acoplo, ¿no es cierto?, lo que necesite acoplar, si necesito mover una bomba, lo que necesite hacer aquí una carga en granes, lo que sea, o sea, aquí, esto se acopla a lo que yo necesite mover, ¿sí? Ahora, ¿qué más también podemos observar aquí un poquito? Es la parte, por ejemplo, miren, aquí está un estator, ¿sí? Esta es la parte del estator, parte fija, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, miren aquí los bobinados en este tipo de construcción, miren cómo están, ¿no es cierto? Las bobinas del cable, ¿ya? Acá abajo, por ejemplo, vemos desarmado, se puede decir un motor. Aquí afuera está la carcasa, ¿no es cierto? Y aquí toda esta parte del bobinado que está aquí adentro, quietito, se puede decir, mi estator, ¿no es cierto? Mientras que esta parte que sale viene a ser mi rotor. Ya vamos a ver a continuación que hay de distintos tipos de rotores. Este, por ejemplo, es un rotor jaula de ardilla, ¿ya? Y básicamente es la que genera el movimiento, ¿ya? Acá lo que se puede observar nada más es una forma esquemática del estator, ¿sí? En donde aquí se ven los bobinados, ¿ya? Pero esto es esquemático como para entender porque físicamente es algo así como lo que ustedes observan acá, ¿ya? También mencionarles que aquí arriba, por lo general, ¿no es cierto? Igual ya vimos en otros videos, viene la caja de borneras, en donde yo aquí hago las conexiones necesarias acorde a lo que yo necesite, ¿sí? Inversión de giro, arranque del motor, que son temas que vamos a ver igual más adelante a nivel de este motor, ¿ya? Listo. Ahora, vamos con lo siguiente. El estator, vamos a hablar un poquito más de características principales del estator. Ya,
como el nombre lo dice, es la parte estacionaria del motor. El nombre dice todo, estático, sí o no, está ahí quieto, no se mueve. Entonces, es la parte estacionaria del motor, ya que está formada por un conjunto de laminaciones delgadas. Ahora, ojo, si es que ustedes le ven acá, por ejemplo, no se ve las láminas delgadas, ¿no? Pero si yo le abro más a esta parte del rotor, sí, sí tengo laminaciones. Acuérdense por qué a los núcleos yo hago laminaciones. Es porque es para evitarlo de corrientes parásitas. No acuerden que por eso siempre se laminan los núcleos. Recuerden también que este tipo de núcleos, ¿no es cierto? En donde están mis bobinas dadas la vuelta alrededor, recuerden que son de acero de alta permeabilidad. Por ejemplo, una característica era acero al silicio. Acuérdense que la alta permeabilidad lo que hacía era que permitía, ¿no es cierto?, el paso del flujo magnético. Entonces, se trabaja con acero de alta permeabilidad, pero recordemos que este núcleo se puede decir aquí, porque a la final son bobinas y a la final es como que esto es un núcleo, ¿no? La parte del estator. Entonces recuerden que se lamina para evitar corrientes parásitas, ¿ya? Entonces básicamente es eso, y que siempre están, ¿no es cierto?, dentro de una carcasa, que igual podemos observar acá. O sea, siempre, por ejemplo, aquí este es el efecto más claro. Aquí está el estator, pero siempre está rodeado por la carcasa. Es como les decía, es como que la siguiente capa, ¿no es cierto? Abro esta parte de la carcasa, aquí veo al estator, ¿ya? Que también suele ser esta carcasa de acero hierro, pero ya normal, porque ya eso no me interesa que tenga alta permeabilidad, ¿sí? ¿Qué más? En las ranuras del estator, ya se colocan normalmente, ahí van las bobinas, los devanados, que se le conoce con este nombre, como inductor. No se olviden, ¿por qué se le conoce como inductor? Porque es al estator, a estas bobinas a las que yo les voy a conectar a mi fuente trifásica. Entonces, como estas son las bobinas principales, las que van a producir el campo magnético principal, ¿sí? Se le conoce como inductor, ¿no? Entonces, acuérdense que, bueno, si hablamos de igual a nivel monofásico es algo similar, solo que el monofásico se conecta a una red monofásica, mientras que el trifásico pues es una red trifásica, pero básicamente el principio también es el mismo, sí, solo que obviamente acá estoy hablando ya a nivel trifásico, ¿no? Ahora, en el rotor, ya, el rotor, chicos, también está compuesto de laminaciones delgadas. Ojo, el rotor también debe tener un núcleo, ¿sí? Y este también está hecho de laminaciones delgadas para evitar corrientes parásitas, ya igual de acero sumamente permeable, que dependiendo del tipo, ya vamos a ver un poquito más adelante los tipos de rotores que hay. Por lo general lo que se hace es fijar por presión sobre el eje. El tipo de construcción, eso es un tema ultra interesante también cuando se ve lo que es construcción de rotores. Hay distintos tipos o métodos ya para construir el rotor con las características que se requieren, sí, pero no vamos a profundizar en eso. Simplemente vamos a nombrarlo así de manera muy general, ¿ya? Porque eso ya es un poco irnos más adentro todavía en la parte de construcción. Ahora, aquí, bueno, me he puesto con negrita, ya le voy a poner con negrita. El rotor, de una vez, esperen un momentito, de una vez voy a poner aquí con negrita esta parte, ya, porque luego ya le subo y me olvido. Listo, el rotor es el inducido, ya, listo, con que esta parte esté resaltada, ya estamos. Ya, ahí sí, entonces, a ver, si es que en el estator, ¿no es cierto?, es a donde yo alimento y ese es el inductor y crea el campo magnético final. En cambio, el rotor es el inducido. ¿Por qué? Porque al rotor les llega el campo magnético principal y ahí se induce, ¿no es cierto?, una fuerza electromagnética que va a generar corrientes que circulan en el rotor, ¿ya? Consecuencia de la interacción con el flujo principal, que es del estator. Entonces, aquí yo lo que quiero es que se acuerden un poquito de la imagen que vieron en el video, ¿no es cierto?, en cómo al estator se le alimentaba, generaba un campo magnético giratorio, porque tenía mis tres fases, desfasadas 120 grados, y por ende ese campo magnético, ¿no es cierto?, tiende a girar, ¿ya? Y ese campo induce al rotor, ¿no es cierto?, induce una corriente. Y esa corriente, ¿qué vuelve a hacer? Si hay corriente, siempre que hay corriente hay campo magnético alrededor. Entonces, de la corriente que se indujo, también se genera un campo en el rotor. ¿Y cómo se genera a la final el movimiento? Es la interacción de los dos campos, porque si ustedes se dan cuenta, a la final van a existir dos campos
de campos magnéticos, ¿no? El campo del estator y el del rotor, ¿sí? Y la interacción entre ellos, que a la final no sé si vieron, ¿no? Y espero que hayan entendido un poco el video como tal, ¿no? A la final no es eso, más que interacción, ¿no es cierto?, entre polos norte y sur, porque al generar un campo magnético se generan polos norte y sur, y como tengo en varios lados, se puede decir que polo norte, polo sur, dependiendo de si es que la fuerza es de atracción o repulsión, pues le va a mover al rotor, y así es básicamente cómo se produce el movimiento, ¿sí? Entonces, sí me interesa mucho que esté claro ese concepto para que lo entiendan al menos el principio básico de por qué se mueve, ¿sí? Es por la interacción de los campos magnéticos, básicamente, ¿ya? Ahora, bueno, a la final recordar eso, ¿no? Que estator se le conoce también como el inductor porque a él le alimento con energía eléctrica, mientras que el rotor es el inducido, aquí se inducen corrientes que a la final termina en movimiento por interacción de campos magnéticos, ¿ya? Ahora, ya, hay dos tipos de rotores, justamente les hablaba, hay dos tipos de rotores, por construcción, hay rotores tipo jaula de ardilla y hay rotores de vanados. Sí, y por eso también se le suele dar el nombre, que es un motor de inducción jaula de ardilla o un motor de inducción de rotor de vanado, porque depende de qué tipo de rotor tiene, ¿ya? Entonces, vamos igual a hablar un poquito de características básicas de cada uno de estos tipos de rotores. Ya verán, el rotor, ¿no? También está compuesto, perdón, esto ya, no pasé de diapositiva, listo, ahí sí. Estamos hablando de los rotores jaula de ardilla y de rotor de vanado. Vamos con el primero, el tipo jaula de ardilla, ¿ya? En el jaula de ardilla, ¿no es cierto? Básicamente es esta es la estructura como que la carcasa, pero ojo, debe tener un núcleo, o sea, no es que así es, si es que ustedes le abren el motor, por ejemplo, miren acá que era jaula de ardilla, aquí no se ve la jaula de ardilla, se ve esto como algo macizo. ¿Sí o no? Pero es porque, o sea, internamente sí tiene una jaula de ardilla, pero es como que aquí adentro tiene, por eso les decía que se suele trabajar también, ya vamos a ver más adelante, se suele hacer por hierro fundido también, o sea, la idea es que también haya un núcleo, o sea, que dentro de la jaula que yo tengo acá, ¿ya? Que dentro de la jaula de ardilla que ustedes tienen aquí, o sea, si bien la carcasa es así, es como jaula de ardilla, pero aquí adentro hay un núcleo, ¿ya? Es un núcleo, se puede decir, que también es de acero con alta permeabilidad aquí adentro. Entonces, si se fijan, esta es la estructura general, ¿ya? De esta estructura general, ¿cuál es la idea? La idea es que estas barras que ustedes observan aquí, ¿sí? Son mis conductores. O sea, esta es como que mi bobina, digámoslo así, ¿ya? Donde los cables son estos que ustedes observan aquí, estas barras, y el rato en que yo pongo estos anillos laterales aquí, les sueldan, ¿no es cierto? Aquí, en los extremos, estoy cortocircuitando. Al cortocircuitar, lo único que estoy haciendo es que si se induce un voltaje, si se cortocircuita, se cierra el camino y por ende circula corriente. Y si aquí circula corriente, alrededor, y esto debieron haber visto en el video, alrededor de cada una de estas barritas se genera, ¿no es cierto? Se genera el campo magnético, que es el que va a interactuar con el estator, ¿ya? Ahora, lo que les decía, esta es la estructura, se puede decir, esto es como que mi bobinado, se podría decir también. ¿Por qué? Porque aquí adentro ya viene también su núcleo, y el núcleo ya es algo así, por ejemplo, aquí está hecho un corte, ¿no? Pero si se dan cuenta, es ya algo macizo. Si bien, si están aquí, miran así como que las barritas, también hay un núcleo que también es laminado. Todo es laminado para evitar corrientes parásitas, básicamente. Sí, pero a eso quiero llegar, de que el rotor no es así, o sea, es como que el bobinado es así, pero ojo, aquí hay un núcleo, y a veces es como que se fundieran o se unieran los dos, y por eso es que uno le ve así, macizo, ¿no? Ya físicamente lo que le ve es algo así. ¿Ya? Pero ojo, es jaula de ardilla y lo que estoy viendo, el acero, es la parte del núcleo como tal, se puede decir, como para yo tener esa alta permeabilidad y tener mayor flujo magnético, ¿ya? Ahora, volvamos, a ver, vamos acá. Listo, entonces, lo que les decía, la forma es esta, pero tiene núcleo, ¿ya? Aquí también podemos verlo un poquito más constructivamente, también que es laminado, las barras, ¿ya? Bueno, esta parte es la parte del estator, ya el estator sí se puede decir un poco independiente del rotor,
¿ya? Ahora, algo que también, esto es importante, chicos, aquí presten un poquitín de atención, ¿ya? A ver, el rotor jaula de ardida, muchachos, por lo general se usa cuando la carga requiere un par de arranque reducido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no necesito tanto par de arranque, ¿no es cierto? El jaula de ardida es muy bueno, ¿sí? Es para, se puede decir, torques de arranque reducidos o bajos, no tan altos, ¿ya? Igual, eso no quiere decir que los motores vayan a ser de baja potencia, son igual. Hay motores jaula de ardida de potencias más bajas y también hay más altas, sí. Pero aún así, a pesar de que sea de una potencia grande, el torque igual, no tienen un torque tan grande de arranque, pero tampoco quiere decir que sea malo, no es malo. Sí, es un buen torque también de arranque, sí, pero no es que bestia, así que señor torque, para decirles en otras palabras, ¿ya? Entonces, ojo, se puede decir, ¿no es cierto?, de manera general, que el jaula de ardida es para cuando, o más bien dicho, cuando se requiere un par de arranque reducido, ¿ya? Ahora, vamos con el otro, el rotor de vanado o con anillos, ¿ya? El rotor de vanado con anillos, primero, ¿por qué se inventaron este rotor? Por lo que pasa acá. Se dieron cuenta que el jaula de ardida es muy buen motor, pero vieron que en aplicaciones específicas, por ejemplo, yo necesitaba un par de arranque alto. Y dijeron, chuta, el jaula de ardida no da, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hicieron, no es cierto? Dijeron, perfecto, hay que modificar al rotor de tal manera que que este me sirva cuando, y por eso aquí también les he resaltado, cuando yo requiero un par de arranque alto, ¿ya? Primero. Segundo, ojo, como ya este tiene, o se puede decir, ¿no? Que se mejoraron las características y va a tener más componentes que ya vamos a tener, que vamos a ver a continuación. Si comparo el de rotor de vanado con el de jaula de ardida, el de rotor de vanado es más caro, porque el de rotor de vanado tiene más cosas. Primero ya, el rotor que le ponen más cosas a algo, recuerden, más dinero, ¿ya? Igual, también lo que pasa es que en cambio, si se vuelve muy complejo el rotor, también puedo yo hacerle menos eficiente, es decir, tener más pérdidas, ¿no es cierto? Y que la potencia de salida pues sea menor, que si yo comparo con un motor jaula de ardida, por ejemplo, el jaula de ardida va a ser más barato que un de rotor de vanado y es más eficiente. Entonces, ahí depende de la aplicación. Gano par de arranque, pero en cambio pago más y pierdo eficiencia, ¿no es cierto? Pero digamos que no me queda de otra, entonces tendré que usar ese motor. Pero si el par de arranque no es tan alto, me quedo con el jaula de ardida. ¿Sí? Listo, ahora verán, ¿en qué consiste entonces este rotor de vanado? En el rotor de vanado lo que se hace es cogerle al rotor y hacer un arrodamiento trifásico similar al del estator. Si se dan cuenta, en el jaula de ardida no meto cable. Es que yo les decía que en el jaula de ardida, en el rotor, esto es como que hubiera sido mi bobina, ¿no es cierto? Este era el jaula de ardida. No hay devanados aquí. Sí, no se ven devanados conectados, fíjense acá, ¿no es cierto? No hay devanados. Estos devanados que se ven, por ejemplo, aquí afuera son los del estator. Aquí no hay devanados porque se puede decir que los devanados o las bobinas es la jaula de ardida como tal. Entonces, lo que dijeron es, bueno, hagamos esto. Hagamos uno de rotor de vanado. Es decir, pongamos cable, pongamos devanados aquí en el rotor. Sí, y si ven cómo se ve aquí el cable, o sea, es porque este tiene cable, tiene devanados como tal. Por eso, miren, es de rotor de vanado. Tiene devanados, ¿ya? O también se le conoce con el nombre de anillos. ¿Por qué anillos? Porque estos devanados se conectan a estos anillos que ustedes observan aquí. Ojo, ya tengo escobidas, por eso también el mantenimiento es más caro, ¿sí? Y básicamente, bueno, estos van a unos terminales de conexión que dependiendo como yo quiera, pues yo puedo, estos devanados, van a tener 3 devanados. O sea, como es trifásico, de ley 3 devanados, que suelen estar así en conexión estrecha interna. Si se dan cuenta, miren, el un extremo de cada una de las bobinas ya está conectada en y de aquí va a estos anillos, ¿no es cierto? Se conectan a estos anillos a través de escobidas. Ya, y yo tengo aquí borneras para conectarme a lo que yo quiera. ¿Qué es lo que yo quiera? En el rotor de vanado, verán, ¿cuál es la idea del rotor de vanado? O cómo es que yo puedo controlar el torque, porque recuerden que lo que yo quiero es tener un torque alto.
la ventaja de tener estas borneras aquí de salida es que yo puedo conectarle aquí al rotor resistencias externas, ¿ya? Puedo conectarle y puedo conectarle aquí a través de este sistema, ¿sí? Conecto resistencias internas y el rato en que yo, perdón, resistencias externas, ¿no? Otras resistencias que no tienen nada que ver con el motor. El rato que yo coloco resistencias externas, ¿qué es lo que a mí me permite? Primero, recuerden, resistencia, ¿qué hace? Limita corriente. Si yo varío resistencias, yo puedo jugar con la corriente. Entonces, lo que yo puedo hacer en un rotor de vanado, se puede decir que una de las ventajas, ¿no? Podría ser, es que yo puedo limitar la corriente de arranque y como yo puedo jugar con valores de resistencia, puedo mejorar las características de torque y también podría controlar velocidad. Entonces, esa es una característica del motor de rotor de vanado. O sea, a través de resistencias externas, esto anoten porque no está en ningún lado, a través de resistencias externas, perdón, yo puedo mejorar características de torque y controlar velocidad. Mientras que el de acá, no es cierto, o sea, este ya es así, no tengo yo acceso a los terminales para conectarle resistencias ni nada, ¿ya? Entonces, esa es la característica del rotor de vanado. Obviamente, como se dan cuenta, es más complejo a nivel de construcción, ¿ya? Y es más caro, pero como les dije, es menos eficiente. Sí, porque igual el rotor, miren, en que yo conecto, por ejemplo, resistencias, empiezo a tener pérdidas en el cobre, etcétera, etcétera, se pierde potencia, se vuelve menos eficiente, pero en cambio el par de arranque con el que puedo trabajar es más alto. ¿Ya? Ahora, bueno, eso como una introducción de por qué hay estos dos tipos de rotores. Ya, acá también les voy a poner algo resaltado en negrita que es muy importante que no lo resalte. Ya, ahí está, ¿no? Par de arranque reducido a jaula de ardilla, el de rotor de vanado con anillos para par de arranque alto. Continuemos. Ya, ahora verán, sigamos con aspectos constructivos. La máquina síncrona, ya, además de estar compuesta, verán, eso decíamos, la composición principal a nivel de construcción, un estator, un rotor. Ahora, obviamente, no es solo eso, van a ser componentes adicionales también, ya, que yo necesito para que funcionen bien, por ejemplo, tapas, o cubos, rodamientos, carcasas, pero ya son como que piecitas adicionales que no son tan importantes ni merecen la pena ser mencionados, que es cada cosa, pero que obviamente son parte del motor, no son elementos mecánicos necesarios para que funcione bien. Ahora, ya, algo más también a nivel de construcción. Cuando ya los motores son de mediana y gran potencia, suele venir con un ventilador acoplado. Recuerden que la idea de un ventilador es tener un sistema de enfriamiento. Y se acopla al eje. O sea, lo que se suele hacer es esto, miren, se acopla un ventilador al eje para que el mismo eje le mueva al ventilador y con eso disipe el calor que tiene el motor. Me parece que también esto sí estaba mencionado en el video, ¿no es cierto? Que la carcasa también suele tener una forma como como estas pestañitas salidas, ¿no es cierto? La idea es como que aumentar el tamaño de la carcasa. Recuerden que uno de los objetivos de la carcasa también es disipar calor, ¿sí? Entonces, la idea es que bien absorbe, pero también disipa el ambiente. Entonces, esa también es la idea de una carcasa, o sea, de que el calor que está aquí en el estator, por ejemplo, se transfiera de una a la carcasa y la carcasa lo disipe al aire. Entonces, del rato en que yo saco estas como pestañitas o le hago un poquito, no es porque el diseño queda bonito, ¿no es cierto? Es porque esto que ustedes ven como aletitas aquí, ¿no es cierto? También me ayuda a disipar calor, ¿ya? Y como digo, si es que el motor es ya muy grande, de potencias muy grandes, también suele venir acoplado ya un ventilador que ayude más todavía a enfriar, ¿sí? Entonces, ojo, para mediana y gran potencia. En los de baja potencia no suele venir con ventilador, ¿sí? Listo, ¿qué más? Listo, ahora sí. Vamos aquí a hablar, con esto acabamos, algo que tal vez ustedes aún no lo entienden muy bien. Siempre se ha hablado del número de polos, ¿ya? Pero a veces uno ni entiende bien qué es el número de polos, solo sabe que un motor tiene número de polos, ¿ya? Una de las formas más fáciles de entender es la siguiente. Verán. Básicamente es así, chicos. A ver, ¿qué es el número de polos? Básicamente el número de polos
va a determinarse según el número de bobinados que yo tenga en un motor. Sí, básicamente es de eso. Entonces, verán, chicos, fíjense aquí. Quiero que vean esta estructura. Esta es la estructura de un estator, ¿ya? Con sus 3 bobinados. ¿Por qué mínimo debe tener 3 bobinados? Porque como es un motor trifásico, debe tener una bobina que va a ser alimentada con la fase R, una bobina que va a ser alimentada con la fase S y una bobina que va a ser alimentada con la fase T. ¿Ya? Ahora, para que entiendan un poquito, recuerden que a la final lo que está pasando, y pudieron yo creo que observar claramente en el video, es que, ¿no es cierto? El rato ya, yo le doy energía eléctrica a mi estator, ¿no es cierto? Voy a hacer con este color, ya. Le doy energía eléctrica, le alimento, ¿no es cierto? Estos de aquí tienen su campo, ¿no es cierto? Cada uno va a tener un campo, pero ojo, como están desfasadas 120 grados, e igual, constructivamente, ojo, también se les pone a 120 grados cada una, ¿sí? RST, si se dan cuenta, forman 120 grados, ¿ya? Cuando se le alimenta y se generan y se producen los campos magnéticos, pasa algo así, verán. Para que entiendan un poquito, es como que verán, aquí está el de R, aquí está el de S y acá está el de T. Este con este es como que se saca un equivalente y sale este que ustedes le observan con negro. Entonces a la final, uy, perdón muchachos, a la final lo que se está formando es como este, con este se saca un equivalente, se puede decir negativo porque se va en dirección hacia abajo y el de arriba está en dirección hacia arriba, ¿sí? Es así como se producen los polos magnéticos. O sea, en otras palabras, los polos es literalmente, es eso, polos magnéticos. Y recuerden que los polos magnéticos, yo tengo mi polo norte, mi polo sur. Entonces, tienen como que un campo magnético principal hacia arriba, un campo magnético hacia abajo, formando polos norte-sur, ¿ya? Y esto es a nivel trifásico, o sea, se forma así. Entonces, verán, este de aquí, ¿cuántos? Verán, yo tengo una bobina R, tengo una bobina S y tengo una bobina T, ¿ya? Obviamente una bobina para cada fase. Aquí, teniendo una bobina por cada fase, yo he formado ¿cuántos polos? 2 polos, porque el norte es un polo, el sur es otro polo. Entonces, internamente yo tengo esto, se puede decir, en un motor de 2 polos. O sea, tengo una bobina para cada fase. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero aumentar el número de polos? ¿Qué es aumentar o que un ¿cómo se llama? Que un motor aumente de polos. Es aumentar otro par, no otro par, se puede decir otro conjunto de bobinas de RST. Fíjense acá en la imagen de acá de la derecha. En la imagen de la derecha, ahora miren, tengo una R, pero le aumenté otra R al otro lado, enfrente. Tengo la S, pero le aumenté otra S al lado. Y tengo una T, pero también tengo una al lado. Si se dan cuenta, verán, entre esta, ¿no? Entre la 1, entre la 2 y la 3, siguen formando 120 grados, ¿sí? ¿Qué pasa, en cambio, con las otras? Pongámosles igual nombres ahorita solo por ver ahí rapidito. Entre la 4, la 5 y la 6, ¿qué es lo que también siguen formando? 120 grados, o sea, si se dan cuenta, la distribución y la lógica es la misma. Pero el rato en que yo aumento un grupo de bobinados más trifásico, lo que yo estoy teniendo es ya 2 grupos de polos. No sé si se dan cuenta. Aquí voy a poner otro color. Pongámosle este. Ya, no sé si se dan cuenta. Aquí, hacia acá, y con el equivalente de estos dos, tengo el negativo de acá. Aquí tengo un norte y tengo un sur. ¿Sí? No, perdón, este es mi norte, mi sur, y déjenme ver acá. Bueno, aquí no, me parece que no está tan, a ver, este con este, es este con este, y este con este. Ya. O sea, sí, si se dan cuenta, a ver, déjenme ver. No, es que ahora ya se mueven los polos. A ver, chicos, déjenme ver aquí en esta imagen. No me convence mucho que el polo positivo y negativo esté acá porque debería ser inverso. Pero bueno, a ver, verán, no me convence mucho de que quede aquí el norte y acá el sur y acá el norte y el sur porque no tiene forma horizontal. Pero bueno, a ver, déjenme corrijo esta parte, ya les verifico. Pero a ver, la idea, chicos, a la final, con todo voy a verificar bien si es que hay un error en la imagen, ¿ya? Y si no, la próxima clase les digo, ¿saben qué, chicos? La imagen estaba bien o hubo un error. A la final, a lo que quiero llegar.
el rato en que ustedes implementan un grupo de bobinado trifásico adicional, lo que yo voy a tener a la final son 2 nortes y voy a tener 2 sur. Como tengo 2 nortes y 2 sur, ay, perdón, aquí, que tengo 4 polos, ¿ya? Quiero 6 polos. Si es que quiero 6 polos, ¿cuántas bobinas debo tener? 3 Rs, 3 S y 3 Ts. Con esto de acá, yo tengo 6 polos, ¿sí? O sea, en otras palabras, verán, ¿de qué depende el número de polos? En otras palabras, el número de polos lo que depende. A ver, denme un segundo. Voy a salir de esto porque está muy rayada esta diapositiva. Ya, en otras palabras, verán chicos, ¿de qué o qué es eso del número de polos? En pocas, el número de polos está representado directamente por cuántos bobinados yo tengo a nivel de fases. Si tengo un solo bobinado RST, 2 polos. Si ya tengo 2 bobinados para cada fase RST, 4 polos, y así va subiendo. Si tengo 3, son 6 polos, porque cada grupo RST por cada RST que yo tenga, voy a tener siempre un polo norte y un polo sur, es decir, 2 polos, ¿sí? Entonces, eso para que quede un poquito claro en la parte de qué son los polos o de qué dependen los polos. El número de polos en un motor va a depender del número de bobinados que yo tenga. Básicamente es eso, ¿ya? Y que a la final, nosotros ya el fabricante siempre nos va a decir, es un motor de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos, etcétera. Y ya sabemos que eso depende de cuántos bobinados tiene a nivel de alimentación trifásica, ¿ya? Ahora, con esto ya casi acabamos. A ver, verán, esto de aquí nada más es lo que estaba igual en el video, pero para poner aquí ideas principales que nos van a servir. En el motor trifásico de inducción, lo que decíamos, está constituido mínimo por 3 rodamientos desfasados 120, como la imagen que tenemos acá, ¿no? Básicamente esta es una idea, tener tres devanados desfasados 120 grados entre sí. La idea es que, ¿no es cierto? Si yo alimento esos bobinados, se produce un campo magnético, ¿ya? Que gira, ¿no es cierto? O que va a estar aquí en esta parte. O sea, por ejemplo, a ver, vamos acá. Vamos aquí. Ya, aquí en este bobinado es que se produce el campo magnético. Así que aquí yo voy a tener campo magnético en el motor. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Un campo giratorio, ¿ya? Y, ¿qué es lo que pasa? Si es que, ¿no es cierto? Yo lo estoy alimentando, ojo, con energía eléctrica de la red. Entonces, esa energía eléctrica de la red tiene una frecuencia, ¿sí? Y ahorita justamente hablábamos que el estator va a tener cierto número de polos, ¿ya? Esta es una fórmula que ya la pusimos antes porque es igual en motores monofásicos, ¿ya? Pero igual, o sea, ya aquí como que se entiende quizás ya un poquito más de dónde viene la fórmula, ¿no? Esta velocidad sincrónica, ¿no es cierto? Es justamente esta, la del campo magnético del estator, se puede decir, es la velocidad sincrónica y depende de la frecuencia y del número de polos, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto, ¿ya? Igual pasa aquí para motores trifásicos. ¿Qué más? Acuérdense que el campo rotatorio que induce fuerza electromotriz en el rotor. Como el devanado del motor es un lazo cerrado o está cortocircuitado, como vimos, la fuerza electromotriz produce corriente. También esa lógica ya la hemos hablado. Y cuando, ¿no es cierto? Si en esta bobina se induce una corriente, alrededor se va a introducir igual campo magnético, ¿no es cierto? Ahora, esto es lo que decíamos, esta interacción entre el campo magnético del estator con el rotor, ¿qué es lo que va a experimentar a la final? Una fuerza que le va a tender a hacer a mover, y eso ustedes vieron en el video, ¿ya? Y esta fuerza hay que recordar que es el par de arranque, ¿ya? Ahora, ojo, aquí miren, aquí este conceptito igual sí creo que es importante mencionar. Miren este de aquí. El motor arranca si el par de la carga es menor que el par de arranque. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero mover una carga, ¿no es cierto? Esa carga va a tener un torque, ¿no es cierto?, que vencer para moverle, ¿ya? Entonces, el par de arranque tiene que ser mayor que ese torque propio de la carga para poder moverle, si no, no se va a mover, ¿sí? Y aquí es eso, ¿no? De que si yo veo que no arranca, pues ahí sí yo tengo que, por ejemplo, si era un jaula de ardida y no le mueve la carga es porque necesito un torque más alto de arranque y tengo que cambiar de motor. Ahora, vamos con otra cosa, otra característica. La rotación del rotor está en el mismo sentido que el campo rotatorio, ¿ya? O el campo giratorio.
Ah, y ya, y dejémosla ahí, porque esta parte justamente de deslizamiento quiero ver la próxima semana para hacer igual pequeños ejercicios a nivel de motores trifásicos. Listo, chicos, entonces, a ver, no se olviden, estén nada más pendientes de notas. Ah, mañana tenemos laboratorio y volvemos a hablar. Cualquier novedad que tenga al respecto, si hay algo de calificaciones, les aviso el día de mañana, pero si no, porfa, nada más estén pendientes, mañana tenemos de labo. Y eso, chicos, ya nos vemos mañana, ¿ya? Creo que quedamos ahí por el momento. Cualquier duda, pregunta, me avisan nomás. Y listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana. Inge, Dígame, le voy a preguntar una cosa sobre el informe de mañana. dígame. Aquí nos pone, le voy a compartir pantalla. A ver. Aquí dice aquí motor CC, ¿sobre motor CC o sobre motor DC? Es lo mismo. A ver, cuando se dice motor DC es porque solo está en inglés, es direct current. Ah, ya. Cuando es CC es corriente continua, es lo mismo. Ah, ya, entonces sí está bien, ya. Ajá, Ya, gracias, sí. ya listo.